En primer lugar, agradecer especialmente al profesor Carlos Chiquendans, director de nuestra colección Teología de los Tiempos, por su coordinación y apoyo para hacer posible este nuevo tomo de la colección. A la señora Alejandra Stevenson, directora de Ediciones Universidad Alberto Hurtado, por acoger y promover esta obra. A la señora Beatriz García Guidobro por su siempre incansable colaboración como editora ejecutiva. Por supuesto, a Marco Fernández Lavé por este importante libro que hoy día presentamos. Y decía en su momento que es un libro que seguirá viendo la luz, porque lo hicimos, lo intentamos, y él lo intentó especialmente en una jornada de historia del año pasado, en octubre, de hacer una presentación, y no fue posible por las razones públicas que todos conocemos. Entonces Marcos me comentó, la historia se impuso. Este año estuvo a punto de imponerse no solo la historia, sino también la naturaleza. Y decidimos hacer un nuevo intento y gracias a Dios estamos aquí. Con algunas dificultades tecnológicas, pero finalmente estamos. Agradezco en especial a Paz Daniela Martínez y al equipo de la Facultad de Teología, a Martín Aguilera de nuestro centro, que han cuidado todos los detalles, las invitaciones, las coordinaciones tecnológicas, imprescindibles en estos tiempos de pandemia y ciberespacio. Igualmente el equipo de comunicaciones de la Universidad Alberto Hurtado, que también ha colaborado con la difusión. Y señalo para terminar esta breve introducción que no podíamos dejar de hacer memoria de tiempos interesantes, tiempos de crítica y autocrítica, tiempos de esperanza de nuestra Iglesia Católica postconciliar, y particularmente de la Iglesia de Santiago. Su obra nos permite adentrarnos en el sínodo de la Iglesia de Santiago y en la toma de la catedral, acontecimientos ocurridos en los años 1967 y 1968. La Iglesia Católica buscaba un diálogo, no sin tensiones internas y dificultades en el diálogo con el mundo moderno de América Latina y de Chile en particular, que entonces vivía profundas y complejas transformaciones sociales y políticas, pero que sobre todo deseaba hacerse cargo de los signos de los tiempos que desafiaban a la conciencia cristiana, que quería ser fiel al Evangelio en esas circunstancias concretas. La vida nos ha enseñado que no es posible concebir responsable y razonablemente el futuro sin el pasado, y que a su vez todo pasado no es pensable ni comprensible sin futuro. Por ello estamos aquí, desde nuestro presente, atentos a la enseñanza de este libro y de esta investigación, a la sabiduría de su autor y a la de este selecto panel de comentadores, a quienes presento y agradezco nuevamente haber aceptado la lectura del libro y compartir hoy sus reflexiones. Agradezco a Stefan Ruderer, historiador, doctor en historia, académico de la Universidad Católica, a Fernando Atria, muchas gracias Fernando, abogado, profesor de la Universidad de Chile, y a Marco Fernández Lavé, doctor en historia, autor del libro, académico actualmente de la Universidad Alberto Hurtado. Dicho eso, doy la palabra en primer lugar a Stefan Ruderer para que nos presente y nos comente el libro. Bienvenido, Stefan, y gracias nuevamente. Muchas gracias, Freddy, y muchas gracias a Marcos también por la invitación. Para mí es un placer poder presentar ese libro y me gustó mucho leerlo también. Me disculpo por mi acento alemán, van a tener que escucharlo los próximos 20 minutos, así que espero que igual entiendan, pero espero que sí. Bien, para empezar, quiero contar mi primera impresión cuando supe del libro antes de leerlo. Y vi el título, Tiempos Interesantes, y pensé, qué título poco interesante. Pero después pasaron dos cosas. Mi mente de historiador empezó a pensar en los tiempos que retrata el libro y empecé a leerlo. Y bueno, ahora tengo que cambiar mi primera percepción. Es un título bueno y es preciso. Eran tiempos interesantes y es un libro interesante. Y voy a tratar de explicar por qué. Yo creo, y yo creo por eso también Marcos me invitó, la tarea del historiador que presenta ese libro, que no es teólogo ni nada así, es un poco explicar el contexto histórico. Los años 60 del siglo pasado, y sobre eso trata el libro, eran tiempos interesantes
ya que eran tiempos de cambios acelerados en todos los ámbitos de la vida y de la sociedad. Y quiero mencionar muy brevemente y de manera bastante superficial 3 aspectos de ese contexto histórico que me parecen importantes para entender esos años y también para entender el libro. El primer aspecto es la Revolución Cubana. ¿Ya? No importa lo que pensamos de ella, pero es innegable que tuvo un impacto decisivo en todo el continente americano. El historiador Alan Angel la caracteriza como el momento electrificante para el continente. La importancia de la Revolución Cubana radica, a mi juicio, en el hecho de que hizo posible en el horizonte de pensamiento de toda una generación de jóvenes la viabilidad de una revolución. Y la Iglesia Católica, que era una institución bastante tradicional, no escapaba de este clima revolucionario. El segundo punto es la Guerra Fría. ¿Ya? Todos saben su impacto. Lo que a mí aquí me importa es su impacto en la polarización de la sociedad, porque es algo de la que tampoco se escapa la Iglesia. El tercer punto es la teoría de la dependencia, que surgió, de hecho, en América Latina, ¿ya? de la CEPAL, y que llevó justamente a esa idea de liberación del tercer mundo de los centros, de esa dependencia de los centros del primer mundo. Lo menciono porque es una teoría que llegó hasta el centro de la Iglesia, ya que el Papa Pablo VI, en su encíclica Populorum Progressio de 1967, la menciona explícitamente. Entonces, algo que hay que entender, digamos, para entender también los debates que menciona el libro. Ahora, obviamente, Chile en esa época no vivió alejado de esos tiempos interesantes. También en Chile, la idea de la revolución estaba en todos lados. Para no ir más lejos, en el 64 llega al gobierno el Partido Demócrata Cristiano con Eduardo Frei Montalva bajo el lema Revolución en Libertad. Y es justamente esta época, concretamente los años 67 y 68, que trata el libro de Marcos. Y un acto muy importante en esta época, la Iglesia Católica. Ya vemos el hecho de tener un gobierno, en el gobierno, un partido que se define como cristiano, demuestra la importancia y influencia de la Iglesia Católica, que de hecho ayudó mucho al éxito de la DC. Muchos que nos escuchan deben saber eso. Ahora, para entender lo descrito en el libro hay que mencionar un último punto antes de entrar en el análisis del contenido, poco. Y estos son los cambios en la Iglesia mundial misma, en esa misma época. Lo central aquí es el Concilio Vaticano II, que desde 1959 a 1965 se lleva a cabo, sobre todo en Roma. Es ahí donde la Iglesia, que en la primera mitad del siglo XX era una institución con espaldas a la modernidad, enemistado con el mundo, aquí se empieza a abrir al mundo. El concilio significó una renovación de la Iglesia. Se acepta la libertad de la religión. Se llama a ver las realidades sociales del mundo. Se cuestiona la autoridad y la jerarquía episcopal y se entrega más autonomía y libertad de acción a los laicos dentro de la Iglesia. Ahora, estos cambios hay que entenderlos en una institución con una tradición milenaria, con 2000 años de tradición. Entonces, en los años 60, esos cambios pasan a velocidad luz. Esto obviamente trae conflictos y problemas. Y estos conflictos, problemas, tensiones y también las ideas de solucionarlos, eso es justamente lo que analiza el libro de Marcos. Uno de los puntos que más me impresiona de este libro es el hecho de que Marcos logra realmente adentrarse en la vida interna de la Iglesia, en sus debates y conflictos. Esto es importante porque, y eso está en sintonía con las investigaciones actuales sobre la Iglesia, no considera a la Iglesia como un acto homogéneo, sino toma las distintas voces y grupos dentro de la Iglesia. Ahora no quiero resumir todo el contenido del libro, obviamente, sino limitarme a algunos puntos que me parecen importantes para después terminar con unas reflexiones sobre la importancia histórica también de lo analizado en este libro. Yo veo dos dimensiones de análisis de los conflictos en la Iglesia en esos tiempos interesantes, los debates internos y los conflictos externos. Con respecto de lo que se discutió al interior de la Iglesia, quiero destacar 3 puntos que menciona el libro y que destaca Marcos también. El rol de los laicos, el rol de la jerarquía y los sacerdotes y, algo que me parece muy importante, el rol de las mujeres en la Iglesia.
Con respecto al rol de los laicos, queda muy claro que desde ellos, en esa época, hay un clamor a ser más independientes, ser más escuchados, jugar un rol en la iglesia y también en la política, desde su óptica católica y con cierta independencia de los sacerdotes y obispos. Pero ahora, y aquí se vuelve interesante, el análisis del libro complejiza este clamor, ya que hay por lo menos dos tendencias. Los laicos progresistas, que quieren transformar el mundo y participar en él a favor de los pobres, y los integristas o conservadores, que quieren volver más a lo espiritual y separar su participación en el mundo con el terreno espiritual. Esto muestra muy bien el conflicto central dentro de la iglesia en estos años, ya que lleva a resentimientos mutuos entre progresistas y conservadores. Ahora, desde ambos aspectos de los laicos está la crítica hacia los obispos y la jerarquía, de que no los tomen en cuenta, que no los dejen participar bien, que la iglesia sigue siendo demasiado jerarquizado, que hay que dejarles más autonomía. Todo eso nos lleva al segundo punto, el rol de la jerarquía y de los sacerdotes. En el fondo, aquí los debates apuntan a la misma dirección. Se reclama más autonomía frente a los obispos, pero también aquí hay matices que recoge el libro. Hay muchos sacerdotes que critican la actitud percibida de arrogante de los obispos, la lejanía del pueblo, la riqueza en que viven o que ostentan. Se reclama una situación de privilegios, que no se conoce la situación real de los fieles y que por eso no se logra misionar a la gente. En el fondo, se pide insertarse más en el mundo. Pero también aquí está el otro lado. Sacerdotes que critican esta idea de insertarse en el mundo, que apuestan más por el trabajo espiritual, con el argumento que justamente eso lo que distingue al sacerdote, que los fieles lo necesitan y quieren por su relación con el más allá, con lo espiritual de la fe. Ahora, claramente se nota en el libro, en el análisis que hace Marco de esos debates, que una mayoría de los sacerdotes chilenos o de la iglesia chilena en esa época está a favor de los cambios, a favor de abrirse al mundo más, de acercarse más a los pobres. Y este diagnóstico es compartido por las monjas, y con eso me refiero ya al tercer punto. Ellas son un actor dentro de la iglesia casi invisibilizadas, pero donde se agrega a los problemas o conflictos de los sacerdotes, que son parecidos para las monjas, un factor de género. Aquí está la crítica de las monjas hacia los propios sacerdotes, que no las toman en cuenta ni en serio. Son ellas que tienen que hacer los trabajos duros dentro de la iglesia y al mismo tiempo los labores subordinados y acordes a su rol tradicional. Algo tan simple como limpiar, planchar, cocinar para los sacerdotes. Entonces ahí queda claro que quizá estamos en el libro de Marcos, frente a las primeras muestras de crítica y de toma de conciencia y de autoconciencia del rol de las mujeres en una institución jerárquica y patriarcal. El análisis de Marco deja claro que falta mucho profundizar en las investigaciones acerca de las mujeres en la iglesia, pero por lo menos estamos frente a un primer acercamiento, lo que me parece se agradece mucho y que me parece muy importante. Ahora, con respecto a los conflictos externos, los debates de esos años tratan sobre todo de la relación complicada entre religión y política. A primera vista, también aquí aparecen dos tendencias. Los laicos y sacerdotes más progresistas, que creen que la iglesia sí debería meterse en el mundo y en la política, y que el ejemplo del Cristo histórico significa que la iglesia debería estar al lado de los pobres y tratar de mejorar su condición en el mundo aquí y ahora. Y están los otros, los más conservadores, que quieren mantener separadas las esferas, diferenciar entre lo mundano y lo espiritual, y entender que la iglesia obra sobre las conciencias y no sobre la política. Y que de hecho meterse en política lleva a un subdesarrollo espiritual que empobrece a la iglesia. El análisis de Marcos nos muestra que estos debates en esa época eran más complejos y profundos de lo que aparecen a primera vista. Había muchos católicos que abogaban por una intervención de la iglesia en el mundo, y cito aquí, a través de la mediación de la conciencia. En el fondo, algo como una intervención de segundo grado, donde la doctrina católica debería guiar la actividad política sin estar explícitamente presente en esta actividad. También queda claro en el análisis de Marcos que la jerarquía chilena se sentía bastante progresista, que veía con buenos ojos esa idea de involucrarse en la política. Pero
Al mismo tiempo, mantenía una posición de mediadora entre las dos tendencias descritas. La actitud de la jerarquía era de, cito, responsabilidad, de una paciencia activa de apoyar los cambios, pero frenar su velocidad, de tratar de conciliar entre las dos tendencias y de mantener la unidad de la Iglesia, que era algo muy importante. Todos esos debates, los internos y los externos, convergen en un acontecimiento que Marcos en el libro caracteriza con mucha razón como un punto de inflexión en la historia de la Iglesia chilena. La toma de la catedral por parte de la Iglesia Joven el 12 de agosto de 1968. No lo voy a contar ahora, esos acontecimientos están en el libro. Lo que me parece importante es que el mensaje de los participantes de la toma está dirigido al mismo tiempo hacia el interior y hacia el exterior de la Iglesia. Se llama a la Iglesia a ser parte de la lucha contra el imperialismo, pero también se critican las estructuras jerárquicas y autoritarias de la Iglesia misma. No solamente se quiere que la Iglesia participe en los cambios del mundo, sino también que ella misma cambie, que se acerque a los pobres, que sea pobre. En el fondo, y aquí sigo la interpretación de Marcos, los participantes de la toma consideran a la Iglesia como una institución secularizada, que tiene fines mundanos y es históricamente cambiable. Esta visión contrasta justamente con la visión de los católicos conservadores, que critican mucho la toma. Ahora la jerarquía, y sobre todo el cardenal Silva Enríquez en esa época, muestra la actitud de mediador descrito arriba. El cardenal reacciona duro y conciliador a la vez. Denuncia la toma como profanación y castiga a los sacerdotes participantes, pero un par de días después se reconcilia con ellos, cuando aceptaron su autoridad, y muestra cierta cercanía con sus propuestas. Quiero subrayar solo una consecuencia que me parece importante de esa toma, y que es que ella muestra que la jerarquía en esa época tiene cada vez más problemas de jugar su rol de mediadora, que la Iglesia ya no escapa de la creciente polarización de la sociedad y que los llamados de los obispos ya no bastan para muchos sectores de los católicos, que reclaman su propio rol dentro y fuera de la institución y que además se posicionan en trincheras cada vez más irreconciliables. Y con esa idea en mente, esas trincheras, quiero mencionar ya hacia el final algunas reflexiones sobre la importancia del libro y sobre la importancia histórica también de los acontecimientos y debates que analiza el libro. Porque estamos aquí frente a la prehistoria inmediata de la Iglesia bajo el gobierno de Allende y bajo la dictadura. La Iglesia joven que toma la catedral después se transforma en cristianos por el socialismo, ya no directamente, pero es la misma tendencia bajo el gobierno de Allende, y ahí estamos frente a sacerdotes políticos que explícitamente apoyan una opción política, el socialismo, y a un gobierno, el de Allende. Estos sacerdotes se ganan la confianza del pueblo, muchas veces como curas obreros, y así acercan a la Iglesia a este pueblo pobre, junto, de hecho, con muchas monjas, muchas mujeres religiosas que también trabajan en ese pueblo. Por otro lado, provocan la crítica cada vez más virulenta de los católicos conservadores, donde en esa época destaca la agrupación de laicos Tradición, Familia, Propiedad, que en Chile es más conocida como Fiducia, que muchos deben conocer también, que defiende un catolicismo tomista de carácter intransigente y medieval. Esto es tan importante porque ambas iglesias juegan un rol fundamental en la dictadura. Los tradicionales, sobre todo la TFP, Tradición, Familia, Propiedad, entregan un discurso cristiano legitimador a la dictadura, que no solamente justifica el golpe como rebelión contra la tiranía, ya, un argumento muy religioso tomado de Tomás de Aquino, sino también justifican las violaciones a los derechos humanos como actos católicos contra el comunismo. El rol de estos católicos conservadores es algo que en el análisis histórico muchas veces se deja de lado, pero me parece sumamente importante destacar ese aspecto, digamos. Por otro lado, es gracias a estos católicos progresistas que la Iglesia puede desarrollar su labor samaritana en la dictadura a través del Comité Pro Paz y después de la Vicaría de la Solidaridad, ¿ya? Que muchos también deben conocer. Solamente porque existen estos católicos que ya tienen la confianza de los pobladores, es que la Iglesia llega hasta estas víctimas de la dictadura y gana su confianza. Entonces,
Estas dos tendencias en la Iglesia se vuelven fundamentales a la hora de entender la actitud y el impacto de la Iglesia durante la dictadura. En el libro de Marcos están las raíces de estas actitudes, por lo que no se entiende el rol de la Iglesia en dictadura sin entender su historia tan interesante anterior. Y quiero hacer solamente una breve comparación histórica con la Iglesia en Argentina, porque es algo que me interesa mucho y me parece muy interesante en ese aspecto. En Argentina, en la misma época, analizada en el libro, existen prácticamente los mismos debates. Están los sacerdotes progresistas y socialistas, como el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo, y están los grupos ultraconservadores, como la Ciudad Católica, la misma tradición familia-propiedad que existe en Argentina también, y la revista Cabildo, entre otros. La diferencia que se percibe a primera vista es la reacción de la Iglesia en dictadura. La mayoría de los obispos argentinos apoyan a los militares. Se niegan a crear algo como una vicaría para las víctimas y algunos hasta llegan a justificar la represión con argumentos religiosos. Hoy día ya sabemos que ni en Argentina toda la Iglesia apoyó la dictadura, ni en Chile toda la Iglesia se transformó en oposición moral a la dictadura. Ya, también en Chile había muchos obispos que sí apoyaban la dictadura. Y creo que para explicar esas diferencias generales que sí existían, falta más investigación comparada sobre todo, pero quiero solamente mencionar un punto que se relaciona con eso y aquí y también con el libro de Marcos. Y con eso termino de verdad. Ese dilema de la Iglesia Católica en los años 60 y 70 siempre me recuerda un poema alemán muy famoso de Johann Wolfgang von Goethe. Es el aprendiz de brujo, sería la traducción, o el aprendiz de hechicero. En el poema, un joven aprendiz de brujo se aprovecha de que el maestro no está y transforma una escoba en su sirviente, que le tiene que llenar la tina con agua. Está muy feliz con sus dotes de mago, pero cuando la tina está llena, ya no encuentra las palabras para apagar la escoba, que va y viene cada vez más y inunda cada vez más la casa. Si no conocen el poema, porque yo busqué un poco, no hay una traducción buena al español, quizás conocen la escena en una de las primeras películas de Walt Disney, Fantasia, donde Mickey hace de aprendiz de brujo. Hay una escena famosa de eso. Bueno, el aprendiz se desespera cada vez más y pronuncia las palabras que en Alemania son muy famosas, y lo traduzco aquí como pude, digamos. Las palabras: los espíritus que llamé, ya no me puedo liberar de ellos. Y estas palabras, me parece, describen muy bien la situación de la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano II. La Iglesia se abrió al mundo, propuso más autonomía para los laicos, se quería acercar a los pobres, se quería renovar, pero estos espíritus de renovación provocaron todos esos debates y conflictos que casi destruyen su unidad y que analiza Marcos en su libro. En el poema vuelve el gran maestro mago justo a tiempo. En la realidad chilena y argentina, la Iglesia encuentra soluciones distintas. En Argentina, los obispos solucionan los conflictos internos con su casi simbiosis con los militares, con reafirmar la vieja coalición entre la espada y la cruz, y con la ayuda de los militares, que literalmente hacen desaparecer a los católicos subversivos. Con lo que se logra volver a cierta unidad en la Iglesia, porque las voces progresistas ya no están. En Chile, esta unidad se logra, bien al contrario, con la labor samaritana, con esa conciencia sobre las violaciones a los derechos humanos y la defensa de la dignidad humana. Ya hay varias razones que ya se han explicado de por qué existe esa diferencia, pero en Chile todos los obispos se pusieron de acuerdo en esa defensa de la dignidad humana a pesar de sus distintas posturas respecto a la dictadura. Entonces ahí vemos muy bien una diferencia que me parece importante. Ahora, el libro de Marcos nos muestra un momento un poco antes en la historia de la Iglesia Católica en Chile, donde, para volver al poema, el agua empieza a inundar la casa y donde se empiezan a trazar los caminos para lo que sigue en el futuro próximo. Entonces nos muestra unos tiempos muy interesantes. Muchas gracias. Bien. Muy agradecido, Estefan, por tu comentario. A continuación le damos la palabra a Fernando Atria. Agradecemos nuevamente su presencia y tienes la palabra, Fernando. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a Marcos Fernández por esta invitación a comentar
este libro. Debo decir que yo me siento un invitado, una suerte de afuerino, ¿no? No soy historiador, ni soy teólogo. Entonces, ¿cómo podría alguien que no es historiador ni teólogo comentar este libro? Y a mí me gustaría, en lo que sigue, hacer algunas reflexiones a partir de la historia contada por el libro. Parte de eso ya Stefan la ha referido. Fundamentalmente de cómo este libro es leído por alguien cuya experiencia, por así decirlo, es fundamentalmente de fines de los 80 y de la iglesia de la post-dictadura. Marcos Fernández nos ofrece, en Tiempos Interesantes, un retrato del proceso vivido por la Iglesia Católica durante los años 60, que, como dice en su prólogo José Arteaga, comenzaron con un gobierno de derecha y terminaron a puertas del triunfo de Allende en 1970. Son, por cierto, tiempos interesantes. Son tiempos de, como decía Freddy, crítica y autocrítica, de intensa discusión y transformación en la Iglesia chilena y en la universal. Tiempos en los cuales la Iglesia se dejó interpelar por la época y por sus problemas. Esta interpelación, ocurrida a nivel universal en el Vaticano II y a nivel local en el Sínodo, que es el tema central del libro, en 1968 y 1969, no fue ni pacífica ni tranquila. Pero creo que es innegable, no es posible negar, volviendo sobre ella casi 60 años después, como lo hace el libro, que se trata de una época que irradia esperanza. Por cierto, nosotros, lectores actuales, sabemos que esa esperanza terminaría en buena parte frustrada en la tragedia de 1973 y los años que le siguieron. Es decir, nosotros sabemos que se trata, o que se trataba, de tiempos interesantes en el sentido que Fernández tiene la amabilidad de recordarnos, en que vivir en ellos es una maldición, no una bendición. Y esto tiene un efecto importante, que es el efecto que produjo, y no solo en relación con la Iglesia Católica, sino en general, la dictadura. Es que en algún sentido, yo creo, en la memoria chilena, el 11 de septiembre marcó en los hechos una especie de punto cero, un punto que dividió la historia, de modo que nuestras discusiones de lo ocurrido en el Chile pregolpe son interesantes, por cierto, pero se refieren a algo que podría haber ocurrido hace mucho más tiempo o en otro país. Y esto se nota, creo yo, en la desconexión que existe entre las discusiones que relata Fernández y las que caracterizan a la Iglesia que emerge de la dictadura tan legitimada a ella por su lucha en defensa de los derechos humanos desde 1990 en adelante. Es decir, Fernández, por ejemplo, cuando relata y describe estas discusiones con los matices que Stefan ya ha mencionado, muestra que en general se enfrentaban dos oposiciones polares, ¿no? Que en alguna de sus partes el libro caracteriza con las oposiciones encarnación, asunción y angelismo versus temporalismo. Estas discusiones y oposiciones, por cierto, se sumergieron en términos de conflicto durante la dictadura, en que la necesidad de luchar por la defensa de la dignidad humana y los derechos humanos brutalmente violados creó espacio de reencuentro más allá de las diferencias políticas, por lo menos más allá de algunas importantes diferencias políticas y teológicas. Pero estas diferencias que se sumergieron por esas razones durante la dictadura no resurgieron al fin de la dictadura. Aunque para esa época ya la Iglesia había ciertamente adoptado, desde mediados de los 80 probablemente, un giro que en términos de la oposición anterior tendríamos que llamar angelista más que temporalista, de asunción más que de encarnación, que desde el punto de vista de la discusión de los 60 que relata Fernández, era ciertamente un retroceso. Pero este retroceso, y esto es lo que a mí me interesa destacar, este es un retroceso que no parece tener conciencia de serlo. Con esto no me refiero a lo que puedan haber pensado u opinado teólogos o autoridades eclesiales, discusión en la cual yo, por cierto, no soy mayormente competente.
Supongo que el autor tendrá algo o tiene algo que decir sobre esto, porque aunque está fuera del alcance del libro, que se refiere a la década de los 60, el propio autor nos informa que se basa en un proyecto Fondesit cuyo rango temporal llegaba hasta 1985, así que supongo que algo de esto alcanza después a tomar en cuenta. Pero a lo que me refiero es que se trató de una reorientación que sufrió la Iglesia, a mi juicio, que como consecuencia de las designaciones episcopales de Juan Pablo II durante los 80, que fueron lentamente girando. Parece que se cayó, Sí. ¿no? ¿Algo le pasó a Fernando? ¿Ya volverá? Sí. Es parte de nuestras dificultades. La a nueva veces. normalidad. ¿Ah? La nueva normalidad es eso. Claro. Mm. Así que esperamos ahí. Se nota que está tratando de volver. El modo sentido, la discusión de la que participa Aprovecho el de aparece. decirle que entre ustedes también se pueden hacer preguntas. ¿Ah? Eso no lo dije delante. Bueno, está abierta la posibilidad de que entre los tres se hagan alguna pregunta una vez terminada la exposición. Bien, bienvenido, Fernando. Ahí volví. No sé en qué parte me quedé, pero bueno, No. asumiré. Yo decía que Bueno, fue muy breve. Ya. El giro al cual yo estoy haciendo referencia, que es este giro que Sí. se empieza a dejar sentir durante los 80 y que se hace más evidente desde los 90 en la iglesia chilena, Sí. es un giro que se fue dando sin suscitar un conflicto del tipo que menciona Fernández, del tipo del conflicto en el cual participa Iglesia Joven, del tipo de conflicto que aparece en el libro. En algún sentido, la iglesia ya no parece, estoy hablando de los 90 en adelante, ya no parece ser un lugar en el que sea relevante la disputa. Nada ilustra mejor esta cuestión que lo que ocurrió, y aquí hablo vivencialmente en mi experiencia, con Humane Vitae, que no es parte de la historia narrada por Fernández, pero que es mencionada de nuevo en el prólogo como el momento del surgimiento del disenso frente a la enseñanza del Papa Paulo VI sobre el control de la natalidad. Esta encíclica dio, por cierto, en su momento, lugar a enconados debates. Pero la respuesta que mi generación dio a ese problema, o a esa oposición, fue mucho más, o quizá menos, radical. Lo que la Iglesia dijera respecto del control de la natalidad nos resultaba perfectamente irrelevante. Es, como puede observarse, una idea parecida a la anterior. La Iglesia ya no es un espacio de disputa, los disensos se solucionan simplemente encogiéndose de hombros, la experiencia católica se reduce cada vez más a una hora dominical. La vitalidad que a principios de los 80 todavía era observable, que yo todavía alcancé a observar en el galpón de la parroquia universitaria, era atractiva, pero era una vitalidad como de otro mundo, ajena. Quizá esto tampoco es una cuestión local de la Iglesia chilena. Edward Schillebeeckx, en 1989, decía que, y cito, en los años 70 y 80 han cambiado muchas cosas, sobre todo en la Iglesia Católica Romana. El gozo de pertenecer a esta iglesia, que se incrementó tanto durante el Concilio Vaticano II y en los años siguientes, se ha visto sometido a una dura prueba en la última década. Fernández recuerda que una carta que un grupo de sacerdotes dirigió al arzobispo de Santiago a propósito de la toma de la catedral, algunos de los cuales, aunque criticaban ese hecho, veían en él, comillas, el fruto de una sana impaciencia por no ver realizaciones verdaderas, sino solo dictámenes ante la miseria, la injusticia y el dolor inmerecido de tantos hijos de Dios. Por no ver realizaciones verdaderas, sino solo dictámenes. Yo creo que el giro que experimentó la Iglesia, al cual estaba comentando, a mediados de los 80, y que constituye la referencia de la observación de Schillebeeckx, es este giro desde acciones orientadas a realizaciones verdaderas, que en el caso chileno significaba compromiso con los perseguidos por la dictadura, a dictámenes. En este sentido, no deja de ser especialmente significativo que el arzobispo de Santiago recibiera la democracia en 1991, advirtiendo de una crisis moral que no se encontraba en la mercantilización de las pensiones o de la educación, sino que se refería a las costumbres sexuales. Yo creo que hay algo interesante en el hecho de este giro, de que este giro
de vuelta desde las realizaciones verdaderas a los dictámenes haya ocurrido justo cuando el mundo, por su parte, estaba girando hacia una forma neoliberal. Es como si una iglesia preocupada de la moralidad sexual era lo que el neoliberalismo necesitaba. Esta, creo yo, es la dura prueba, mencionada más arriba, representada por la frustración de la esperanza que podemos observar, no la vida de la institucionalidad eclesiástica ni la vida de los teólogos, sino la vida del laico común y corriente y la vida de los ciudadanos y ciudadanos en la política. La pregunta sería si la Iglesia tendrá o no su propio estallido, que es la manera en que esa situación de los ciudadanos y ciudadanas en la política en Chile se empezó a corregir. Yo no tengo claro si la Iglesia va a tener su propio estallido. Y el hecho de que no lo tenga, si no lo tuviera, no sería una buena noticia, porque significaría que la discusión y la esperanza ha sido reemplazada definitivamente por la indiferencia. A mi juicio, el daño causado por los casos de abuso y la incapacidad institucional para reaccionar a la altura no permiten abrigar muchas expectativas al respecto. De hecho, el proceso constituyente en curso es probablemente el primer evento político significativo de las últimas décadas en el cual la voz de la Iglesia ha sido totalmente silenciosa. Este, diría yo, es el primer tema, el primer pensamiento que en mí suscita el libro de Fernández. Los conflictos al interior de la Iglesia, pero sobre todo en los laicos, que podemos observar, acerca de los cuales podemos leer en ese libro, son señal de una vitalidad que hoy día parece perdida. Claro, uno podría preguntarse qué explica esto, y Marco Fernández, yo creo que respondería apuntando a la idea de secularización, que él explica siguiendo la guía siempre acertada de Charles Taylor. Pero yo creo que hay algo más, y este es el segundo tema que a mí me gustaría comentar. La Iglesia Católica tiene una estructura que en términos políticos puede ser caracterizada, sin ánimo de calificarla, o de descalificarla, de monárquica. La Iglesia durante mucho tiempo, de hecho, sirvió como un ejemplo de una estructura que encarnaba el principio monárquico, cuando el principio monárquico era un principio de legitimación política que era sociológicamente válido, era un principio aceptado de legitimación política. Ahora, esto cambió completamente durante el siglo XIX con consecuencias que se dejaron sentir desde principios del siglo XX. El principio monárquico, como principio político legitimatorio, simplemente caducó y fue reemplazado por el principio democrático. Esto no quiere decir que todas las monarquías desaparecieron, pero sí que las que lograron sobrevivir lo hicieron solamente por la vía de devenir políticamente irrelevantes. De modo que hoy, si uno quiere leer sobre las monarquías europeas, ya no lee la revista The Economist, lee la revista Hola. La caducidad del principio monárquico, a esto que me refiero, no es normativa, es un hecho sociológico. Yo diría es un hecho que ocurrió durante el siglo XIX, que el principio monárquico, que había sido el principio político legitimatorio por siglos anteriormente, caducó. Y esta caducidad llevó a que de modos más o menos traumáticos o violentos, todos los países europeos transitaran desde formas monárquicas hacia formas democráticas. Solo quedó un caso que sigue hasta hoy respondiendo al principio monárquico, que es la Iglesia Católica. El hecho de que la institución eclesiástica busque legitimación en un principio sociológicamente caduco significa que esa institucionalidad ya no es capaz de producir legitimación. Y esto, creo, es lo que ha quedado en claro con la crisis crisis que ahora ha venido a producir los casos de abuso. La Iglesia carece de una forma institucional que sea apta para enfrentar crisis de este tipo. Y la consecuencia de esto es que esa crisis no recibe solución. Y si no recibe solución, quiere decir que se magnifica su impacto. Eso, creo, es uno de los aspectos que más han de llamar la atención al lector actual, precisamente al lector que no vivió la toma de la catedral. Esta historia, la historia que cuenta Fernández, es la historia de un momento en que la Iglesia importaba, en que lo que le ocurriera en la Iglesia importaba a los propios católicos y también importaba a los demás.
Buena parte de las cuestiones conflictivas de esos años, entre los que se encuentra la posición de las mujeres consagradas en la iglesia, la participación de los laicos, eran intentos, creo yo, o podrían ser entendidos como intentos de adecuar la forma institucional de la Iglesia Católica a los requerimientos de una cultura que ya había superado con creces y largamente el principio monárquico. Esto no era todo, por cierto. Ya lo ha señalado Stefan, junto al tema genéricamente que podríamos denominar interno, porque a esto se refiere la cuestión, hay otra cuestión externa de la relación entre cristianismo y marxismo. Lejos está de mí sugerir que esta segunda cuestión no es importante o digna de atención. Pero como el marxismo hoy, por lo menos en los tiempos, en el modo en que se discutía en los 60, es también un recuerdo del pasado, esta discusión, que para los que participaron de ella era probablemente más importante que la otra, será para lectores actuales menos relevante que la primera. Lo que me permito anticipar, lo que más llamará la atención del lector actual, el lector no especializado, sino el lector que lee para conocer este momento de la historia, será la importancia, sobre todo que para los propios laicos de la Iglesia Católica tenía lo que se discutiera y decidiera a través de los mecanismos de decisión institucionalmente validados. Este libro es una relación de una época y una iglesia animada por una vitalidad y una esperanza que ya no es parte de nuestra experiencia. ¿Volverá la iglesia a tener esta vitalidad? Bueno, esta, por cierto, es una pregunta sobre el futuro que yo no podría pretender querer responder, pero sí creo que la imagen de esta iglesia que nos evoca, que nos relata el libro de Fernández, es una imagen que nos muestra, por contraposición, el camino que hemos recorrido y la importancia que tiene volver a recuperar esa vitalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Había dicho antes de darle la palabra a Marco, el autor del libro, que es posible que entre ustedes también se hagan alguna pregunta, alguna consulta. ¿Se puede hacer ahora o esperamos que Marco Fernández Lavé, el autor del libro, exponga su presentación? ¿Estefan? ¿Sí? Esperemos a Marcos, diría yo. Ya. ¿Fernando? Ya. De acuerdo, entonces. Con mucho gusto. Si algunos se han incorporado en el camino a nuestra comunicación, dejo la palabra a Marco Fernández Lavé, autor del libro que estamos presentando, Tiempos Interesantes. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a ti, Freddy. Bueno, en primer lugar agradecer a todas y a todos los que están acá, que se han tomado su tiempo para acompañarnos en esta actividad virtual. En segundo lugar, agradecer fundamentalmente al Centro Teológico Manuel Larraín por la oportunidad de que un lego, una persona que no sabe nada de teología, pueda incorporar su trabajo en un espacio destinado a la reflexión teológica. Muy particularmente, además, agradecer a Carlos Chigendans por la confianza que tuvo en este texto y el apoyo que le dio, y además a Diego García, porque hizo una labor de edición, no solo de edición formal, por decirlo así, con Beatriz, como Alejandra lo han acompañado también, sino que una lectura que permitió hacer del texto algo más digerible, algo menos farragoso como en algún momento, y aquí Estefan y Fernando lo pueden atestiguar sin duda, a veces el libro y las mismas discusiones son. Agradecer además, bueno, a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado por todo el espacio y la disponibilidad de condiciones de trabajo para poder llevar a cabo esta investigación. A la ANIT, ¿no? Era todavía CONICIT, ahora es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, por haber financiado el proyecto, los proyectos Fondesit que han hecho posible este tiempo. Y en quizás lo más importante, agradecer a todas y todos los trabajadores de la biblioteca de la Facultad de Teología de la Universidad Católica. Realmente, una y otra vez lo he dicho, es un lugar excepcional para trabajar, y la atención, la cordialidad que esos trabajadores y trabajadoras transmiten, yo lo agradezco infinitamente. Vaya, de verdad, todo mi agradecimiento para todas ellas. Me permito tocar 2 o 3 puntos que de alguna forma van a dialogar con lo que Fernando y Estefan han planteado,
En primer lugar, tiene que ver con la motivación de escribir este libro. Debo confesarlo, es un libro que fue escrito desde la primera hasta la última página pensando en el Centro Teológico Manuel Larraín, y en gran medida pensando en Manuel Larraín. No digo que no una veneración, ¿no? Sino que lo que significó el Manuel Larraín y el legado Manuel Larraín en la Iglesia Católica Chilena al periodo, ¿no? En el periodo que discutimos, y particularmente durante la Unidad Popular, hubo un centro Manuel Larraín que acogió, recibió y publicó mucho de la reflexión más progresista del catolicismo chileno. La motivación, por decirlo así, temática que este libro buscaba abordar es justamente el problema de la secularización, pero no entendido como una división o un divorcio entre el espacio de lo religioso y el espacio de lo público, sino que muy al contrario. La idea de que el espacio político público chileno era un espacio que no había sido secularizado, que no tenía por qué ser secularizado, porque efectivamente la opinión, el juicio, la controversia religiosamente planteada, en el caso particular de la Iglesia Católica, era una voz muy escuchada, lo han dicho, ¿no? Era una voz que no solo los católicos y las católicas estaban pendientes de escucharlo y por lo tanto participaban activamente en esa esfera pública, sino que también los otros agentes políticos debían dar cuenta de la opinión que tenía la jerarquía o los católicos y las católicas organizados en distintos movimientos, partidos y etcétera. Entonces, esa interrogante, ¿no? De decir, ¿será posible que todavía en los 60 en Chile no hubiese una política secularizada fuerte, dispuesta a apartar de sí el juicio religioso? Esa era la interrogante inicial, ¿no? Y claramente lo que este libro hace es demostrarlo, ¿no? No hay un espacio político secularizado en la vieja versión de la secularización como apartamiento de lo religioso, sino que más bien el espacio público político chileno estaba preñado, ¿no? Estaba irrigado con mucha claridad de agentes que se movían religiosamente inspirados. En segundo lugar, y tengo que reconocerlo, yo al momento de iniciar la investigación no tenía idea que esto había pasado. Me parece que la toma de la catedral de agosto del 68 es un acontecimiento con todas las de la letra, digamos, y me da la impresión de que cuando se dice el estallido, Fernando dice el estallido del interior de la Iglesia Católica, la toma de la catedral fue una suerte de estallido en su lógica acontecimental, que significa que hay una cantidad impresionante de factores que convergen en ese punto de inflexión, como recordaba Estefan, ¿no? Hay una cantidad que es difícil de dimensionar, ¿no? La cantidad de factores que hacen explosión en ese punto y que tienen unas consecuencias, ¿no? Tienen unos efectos que efectivamente cuesta mucho dimensionar y poner dónde termina, ¿no? Estefan llegaba a la articulación de la defensa de los derechos humanos, etc. O sea, es difícil de imaginarse que ese acontecimiento ha dejado de efectuar. Tuve una vez la oportunidad de conversar con alguien que había estado ahí. Yo soy muy reacio a las entrevistas y esas cosas, me pongo muy nervioso, ¿no? De alguna forma tengo la fortuna de que buena parte de los potenciales informantes de este libro, a pesar de que es algo que pasó hace 50 años, buena parte de ellos ya no están acá, ¿no? Han fallecido. Y esa persona me transmitió con mucha intensidad, ¿no? Que había sido una locura, digamos, había sido una cosa muy agitada, había sido una cosa que esta era una persona que estudiaba enfermería en esa época, que la había movilizado completamente su experiencia de cristiana, haber participado en ese evento. Entonces, por lo tanto, creo que esa dimensión que el acontecimiento tiene se recoge en la experiencia de quienes lo vivieron, pero más todavía representa este lugar de convergencia de factores que si se quiere inéditos. En el transcurso, ¿no? De la historia reciente de la Iglesia Católica en Chile. Una cosa más, y se mencionó acá, y me parece que bueno que la lectura lo deje bien en claro. La intención política que tiene este texto, digamos, o el reflejo de lo político que este texto tiene que ver efectivamente con la democratización. Pucha, vayan y lean el libro, digamos, pero quizás la fuente axial, la fuente clave de este texto
junto al acontecimiento de la toma de la catedral, es un texto que se llama El ladrillo fundamental. Imagínense, así le pusieron, ¿no? Después habría otro ladrillo que tuvo más incidencia, ¿no? El ladrillo fundamental, que es el texto que es una fuente impresa, por decirlo así, original, que está en la biblioteca de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, ahí conservado. Es un texto de 400 páginas que sintetiza debates, votaciones, encuestas, a través de los cuales la jerarquía católica, a través de la plataforma del sínodo, busca percibir la opinión que católicos y no católicos, católicas y no católicas, tienen con respecto a lo que la Iglesia debe hacer para relacionarse con el mundo en tiempos de cambio. Entonces, por favor, se publica en los diarios de circulación nacional una encuesta que las personas tenían que recortar y guardar y enviar en buzones de parroquia, urnas de votación, que preguntaban 6 o 8 cosas: si la iglesia estaba con los ricos, no estaba con los ricos, si tenía que estar con los pobres, si la iglesia tenía que ser rezar o tenía que ser ir a trabajar a las poblaciones, una suerte de eso, una suerte de votación. Más de 100.000 personas participaron, recortaron del periódico el voto, lo votaron y lo fueron a dejar a una parroquia. Entonces, el afán de el objetivo, ¿no? El impulso de democratización es muy, 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 muy radical. Y claro, Estefan decía, espíritus liberados, ¿no? Y Fernando plantea lo mismo, ¿no? La pregunta, claro, es ¿qué provocó la clausura de esos espíritus liberados, ¿no? ¿Por qué esas discusiones, esas propuestas que se hicieron al interior del sínodo no derivaron en la democratización de la Iglesia Católica, que podría haber sido, cito a Fernando, podría haber sido una clave de transformación de legitimidad y podría haber significado que hoy día, ya no para el resto de la sociedad secular y todo lo demás, sino que hoy día para los católicos y las católicas la Iglesia podría ser una entidad más relevante, más significativa en su propia vida. No puedo dejar terminar esto sin decir dos cosas. Primero, como siempre, agradecer muchísimo a mi familia, a mis más cercanas, a mi hija, a mi mujer, por la compañía y la paciencia que han tenido en todo este recorrido. Y segundo, hacer algo de autopropaganda, y esto quizás vaya en contra de lo que decía Fernando hace un minuto. La segunda parte, por decirlo así, de este libro se va a publicar el próximo mes, confío. Tiene que ver específicamente con el debate cristiano-marxista, con la convergencia y la divergencia entre cristianismo y marxismo hasta la fundación de Cristianos por el Socialismo, es decir, hasta inicio del 71, y lo titulé En la tormenta, ¿no? Que tiene que ver con esa imagen bíblica, ¿no? Cuando están algunos de los apóstoles en el lago y llega una tormenta, y algunos dicen hay que bajarse, y Cristo supone que calma la tormenta, camina por el agua y les dice, hey, tranquilos, yo voy a estar con ustedes. La relación cristianismo-marxismo a mí me da la impresión, vuelvo al problema de la secularización, ¿no? De que fue una instancia en donde una parte del catolicismo decidió o pensó fuertemente en bajarse de la barca, ¿no? Y tocar tierra y sentirse en la tierra más segura que representaba, estoy hablando de fines de los 60 e inicio de los 70, el marxismo. Entonces, esta historia continuará. Muchas gracias de nuevo, sobre todo a quienes han presentado el libro y a quienes lo han hecho posible. Bien. Muchas gracias, Marco. Abrimos un espacio entonces ahora de preguntas entre ustedes, y debo decir que lamentablemente no, Fernando Atria, que nos ha acompañado, va a tener que retirarse ahora a las 20:10. Sabemos de sus complejas actividades en estos tiempos, Sí. así que y agradecemos su presencia, su comentario. No sé si en los minutos que quedan, si le quieren aprovechar a hacer alguna pregunta, Marco o Estefan, digamos. ¿Ah? Les doy la palabra. No, agradecer, Fernando, fundamentalmente, y expresarte mi sorpresa de que efectivamente seas un laico. Digamos, no te hubiera puesto en el registro cuando Freddy me dijo, no, sí cree, va. Yo dije, mira, no te hubiera puesto en el registro de los laicos. No, gracias por la invitación. Gracias, Marco. Gracias, Freddy, como dije antes.
Ha sido un agrado para mí participar. Aprendí mucho además también del libro, por cierto, y de la exposición de Stefan. Así que solo agradecimientos de mi parte. Muchas gracias. Bien, pues. Un gusto. Gracias. Muchas gracias, Y Fernando. lamento tener que irme antes. Gracias. Bueno, Gracias. Adiós. Y nos seguiremos encontrando en algún encuentro eso. semejante a este. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Estefan o Marco, si tienen la... Si quieren, puedo hacer una especie de comentario también a lo que dijo Marcos y también Fernando. Por supuesto. Justamente con esa idea que planteas tú, Marco, de por qué no llega a una democratización en la iglesia, toda esa efervescencia, todo ese estallido que tú lo escribes como estallido en la toma, que es la toma de la catedral en los años 60. Y a mí tampoco tengo, obviamente, hay muchos factores. Si hablamos en Chile, también hay que ver el contexto histórico, la dictadura. Hay que ver la Iglesia Mundial con Juan Pablo II, que da un giro conservador muy importante. Pero me parece importante algo que dije ya en lo que presenté yo, que es tomar en cuenta, y tú lo haces también en tu libro, por lo menos esas dos tendencias. Hay varios más en la Iglesia, pero ver siempre ese lado conservador también de la Iglesia. Porque ahí tú lo dijiste, hablaste con alguien que participó en la toma, que parecía que eso es la revolución en la iglesia, se sentía quizás también tan católico como nunca y dentro de la iglesia, pero me parece que si lo leí bien las fuentes, en la misma toma cuando salen los que hicieron la toma, afuera los esperan gente de tradición, familia, propiedad y se ama casi una pelea, ¿no? Porque esta otra gente. Y lo que yo encuentro importante es que hay que entender que esa otra gente, esos conservadores, también son católicos, que creen muy profundamente y también tienen esa idea de que ellos tienen la verdadera razón, que lo que ellos dicen es como la fe de la Iglesia Católica, que es lo más importante y que te citan la Biblia y te citan todos los padres de la Iglesia, digamos, de manera que lo conocen perfecto. Y entonces eso hace muy difícil también para la jerarquía tomar posición de uno y otro lado. Y yo creo que eso es algo que muchas veces no se toma en cuenta o no se toma en cuenta lo suficiente en el análisis de decir, ahí hay un clima revolucionario, todo el mundo creía eso y hay que acercarse a los pueblos, pero no, están los otros y están súper católicos también, creen en lo que dicen, digamos, y creen tener la razón y apelan a la jerarquía, dicen, no puedes dejar a esa gente de la toma hacer lo que quieran, ellos no son católicos, son marxistas, no van a subvertir la fe, qué sé yo. Entonces, como una jerarquía de la iglesia tiene que mediar entre esas dos tendencias, tiene que tomar en cuenta a los otros también, y yo creo que eso es un factor muy importante en entender ¿por qué se frena todo este proceso también de alguna manera, este proceso revolucionario? ¿Y por qué no llega a una democratización más allá? Porque la iglesia al final, con el papado de Juan Pablo II, también opta mucho más por ese lado conservador, porque, pues, digamos, tienen razones profundamente religiosas que se toman en cuenta, que son importantes dentro de la iglesia. Y que hace que justamente se dice a los otros, ustedes ya no son religiosos, son comunistas, son marxistas, se acercan mucho a otras gente, eso ya no es religión. Entonces, si queremos mantener la religión, es algo lo que dijo Fernando también, en el sentido, ¿qué tiene que pasar con la iglesia para que haya ese estallido? ¿Sería bueno o no? Es difícil responderlo desde el punto de vista si uno fuera un jerarca de la iglesia, ¿ya? Porque ¿qué hago si dejo abierto la democratización a todos? Pierdo quizás justamente lo esencial de mi religión, que es la fe, porque si todos pueden opinar y todos pueden decir, pero yo creo eso, yo creo lo otro, ¿dónde está la fe católica? ¿Ya? Yo lo digo que no tengo ningún vínculo con esa religión ni nada, pero me parece que es algo que hay que tomar mucho en cuenta, ese otro lado de la iglesia, que es muy importante para entender quizás por qué no llega a ese proceso que parecía tan posible en esa época. Completamente de acuerdo, Stephanie, y permíteme complementar, ¿no? En lo específico de este segmento más progresista de la Iglesia a fines de los 60, inicios de los 70, lo que pasa con esos cristianos y cristianas es que se van de la Iglesia.
O sea, primero, yo creo que hay una migración, un abandono masivo, ya sea pensando en la cantidad de sacerdotes y religiosas que dejan el Estado consagrado y se ponen a vivir como laicos, digamos, pero también muchos cristianos y cristianas que resuelven que el cambio, la transformación de la iglesia, es el efecto de la transformación del mundo, y no al revés, ¿no? A mí ese debate, por decirlo así, entre trascendencia y contingencia, me parece apasionante el fin del cristianos por el socialismo, o la misma iglesia joven. Ahí en el texto, nuevamente, una fuente preciosa que está conservada en la biblioteca de teología de la Católica, esa fuente de ese documento que Iglesia Joven elabora antes de disolverse. Y dice, ¿y por qué se disuelven? Porque hay que ir a hacer la revolución, hay que construir el socialismo, y el socialismo va a cambiar a la iglesia, porque la iglesia es una institución superestructural, que es al revés de la versión trascendentalista, por decirlo, de la iglesia, de que la iglesia es un cuerpo místico, ¿no? Es un misterio, y orienta la transformación providencial del mundo. Entonces, esa polaridad, te encuentro toda la razón, ¿no? En términos de que uno puede subrayar e intencionar la investigación o el relato histórico sobre uno u otro segmento del catolicismo, pero de verdad que hay puntos de confrontación, hay puntos de divergencia que no son posibles de conciliar. No, o sea, no es posible un punto intermedio entre, bueno, sí, es un misterio divino, bueno, sí, es una institución histórica que puede ser mutable y que tiene que operar en base a tales o cuales factores para poder mutar. Entonces, en ese sentido, a mí he tratado ahora de seguir la discusión reconstruyendo históricamente la teología de la liberación acá en América Latina, y el debate también es feroz, digamos. Nuevamente, como un ignorante en teología, los ribetes políticos, sociológicos, filosóficos que tiene la discusión es de una enorme densidad y muy interesante. No sé si hoy día tanto como hace 50 años, pero hoy día puede que también. Bien, muy agradecido por tu comentario, Marco, y pregunta. Han llegado de parte del público al menos 2 preguntas. Tenemos todavía tiempo porque, bueno, les anuncio a ustedes ya todo lo que ya habíamos acordado al comienzo, que a las 20:30 nos parece razonable cerrar, ¿verdad? Todavía tenemos espacio y tenemos que dejarle espacio también a Alejandra. Pero hay una primera comentario-pregunta, Beatriz García Huidobro. Ha comentado lo siguiente, y detrás hay alguna pregunta, yo creo también. No encuentro interesante, dice, el paralelo con estos tiempos en que la Iglesia de alguna forma se ha autocensurado para opinar ante cambios políticos y sociales. Deduzco que detrás de eso hay una, bueno, ¿por qué? Si ustedes están de acuerdo con esa autocensura, si habría alguna razón histórica, pues estamos en eso, ¿no? Esa es la primera. Hay otra que ha llegado, que es la siguiente, que es más específica todavía, dice, ¿por qué se ha estudiado menos a TFP, ¿no? Estefan lo nombró, ¿no? Tradición, Familia, Propiedad, Opus Dei, o movimientos como los legionarios? Se ha estudiado menos, dice, como respuesta radical a la teología de la liberación y a los cristianos progresistas. Una pregunta que viene de Manuel Gárate. Esas preguntas me han llegado, no sé, ¿qué opinan nuestros historiadores? Sobre lo primero, a Beatriz me animo a responderle que un poco lo que decía Fernando Atria antes, ¿no? De que el capital de legitimidad político-social que tenía el catolicismo chileno puede haber experimentado tensiones y incluso puede haberse fragmentado de algún modo durante el periodo que estudia este libro, luego a lo largo de la dictadura, pero hoy día ese capital prácticamente no existe. Y es algo que de alguna forma yo trato de anotar en el prólogo, ¿no? De este libro, y eso no, o del otro, no creo que el de los marxistas, no, eso no tuvo que ver con los enemigos de la Iglesia Católica. No, no es que aquellos que contravenían a la Iglesia con mucha fuerza, con mucha intensidad, por su participación política, ya sea, insisto, algún segmento de la izquierda marxista, y claramente la dictadura que una y otra vez buscó acusar y
y enlodar, por decirlo así, la opinión política del catolicismo chileno, ninguno de sus enemigos pudo hacer lo que el catolicismo chileno o la institución eclesial chilena se hizo a sí misma, no solo en Chile, sino que en el conjunto del planeta, a partir de los crímenes sexuales y el encubrimiento de esos crímenes sexuales contra hombres, mujeres, niños, niñas, gente que confiaba mucho, además sabemos, ¿no?, que había mucha cercanía. Para mí, perdón que diga esto, pero a lo largo de estas investigaciones me he tenido que encontrar con los textos de Poblete, ¿no? Y he tenido que citar a Poblete y a Renato Poblete, el jesuita. Y eso me ha derivado en escribir, tener que escribir notas al pie, ¿no? Indicando, bueno, estoy citando a un criminal y yo no sabía que era criminal, digamos, y no me importa que sea criminal porque lo estoy citando en el año 60 como sociólogo, me importa mucho que sea criminal, ¿no? Pero entonces esa dilapidación del capital político de respeto que tenía la Iglesia Católica en Chile no se dio, ya se fue, y por lo tanto es muy difícil, ¿no?, recuperarlo, y que una voz autorizada o una voz, eso, legítima, viniese del catolicismo para referirse a eso, a eventos tan monumentales como los que estamos viviendo hoy en día. Sin embargo, y esto me lo cuenta gente con la que trabajo, donde no cesan los católicos y las católicas de estar es hoy día en las ollas comunes, y no con un cartel que diga soy católico, soy católica, sino que a partir de las experiencias de las comunidades de base que han subsistido, que han sobrevivido en entornos de precariedad, de miseria, etc. Entonces, también quizás donde hay que ir a escuchar al catolicismo chileno es algo que hay que recalibrar. Ay, perdón, y sobre lo segundo, te doy el pase al tiro, Estefan. ¿Por qué ¿por qué no se estudia tanto a los católicos o los movimientos católicos conservadores? En el caso del periodo en el que yo estoy, la razón es bien fuerte. En esta instancia, por ejemplo, y a los mismos convocantes al sínodo del 67, el 68, les llamó mucho la atención, era que cuando se hacían votaciones, cuando habían debates, la Iglesia Católica Conservadora chilena no participaba de los debates. No, entonces quizás esa imagen, ¿no?, que tenemos de una iglesia progresista, muy reformista, abierta a los cambios, es una imagen porque solamente tenemos los recuerdos o perdón, los testimonios de aquellos que estaban en esa línea. Los otros pareciera que guardaban una suerte de silencio, un estar atrás. No puedo decir confiados de que la providencia los iba a hacer ganar después, o confiados de que la conspiración mundial les iba a dar la razón. No tengo idea, no soy de esas tesis, pero la visibilidad que tiene ese otro segmento del catolicismo chileno en este periodo es muy pequeña. Hasta que, y como bien recordaba Estefan, hasta que, claro, aparece un grupo radical, que es un grupo que yo mismo me animo a tildar de 68ista, ¿no? Porque es muy del 68, es decir, usa todas las plataformas propias de la izquierda o propias de los movimientos más críticos al sistema para poner sus demandas ultra reaccionarias, ultra conservadoras en la palestra, ¿no? O sea, por favor, recordar, Tradición, Familia y Propiedad, TPF, además de andar, bueno, vestidos de caballeros medievales y no sé qué, repartían panfletos, hacían manifestaciones, o sea, tuvieron una riña con hippies en el Copelia, ¿no?, en la Providencia de fines de los 60, ¿no? Querían cortarle el pelo a los jóvenes hippies que se reunían ahí. Entonces, el tipo de, insisto, de plataforma solo se visibiliza en ese grado de radicalidad, de extremo, ¿no?, que representa TPF. Gracias, Sí, Marco. sí. Stefan. Puedo agregar a esa segunda pregunta porque es algo que justamente he estudiado ya en algunos años, un poco por lo menos. Yo creo que todo lo que dice Marcos tiene mucha razón con eso, y hay que ver que generalmente son una minoría en cantidad también en esa época, y más todavía hoy día, porque existen agrupaciones que son como los sucesores de TFP hasta hoy día son de un discurso extremo, tan extremo que muchas veces ya no se toma en cuenta, y yo creo que tiene que ver también con lo que dice Marcos, que ellos mismos, más hoy día que en esa época, sabían que no estaban en la tendencia del momento, que no estaba como políticamente hasta correcto
decir lo que querían decir. Por eso se invisibilizaron o se silenciaron un poco en la investigación, en lo que pasó después. Otra razón que veo, y voy a volver a eso, es que la iglesia chilena lo que llama más la atención es obviamente el trabajo de la vicaría, de Copachi, ese trabajo en pro de los derechos humanos. Entonces las investigaciones se dedican a eso. Es muy, muy distinto en Argentina, donde en Argentina hay una iglesia que apoyó mucho el golpe. Entonces hay mucho más trabajos en Argentina en la investigación de historiadores también que trabajan sobre esa iglesia conservadora, porque llamó mucho más la atención. ¿Ya? Querían explicar por qué esa iglesia hace eso, y de ahí muy rápidamente llegan a esas ocupaciones muy conservadoras. Mientras en Chile queremos explicar por qué crean la vicaría, entonces ahí no aparece la TFP, ¿ya? Sino ahí aparecen otros grupos, y yo creo que eso es muy importante. Y es muy buena esa pregunta en el sentido de que esas ocupaciones realmente se entendían muchas veces como un movimiento en contra de esa teología de liberación, de la renovación del Concilio Vaticano II, a pesar de que varios se fundaron antes ya. Pero, por ejemplo, el libro del fundador de TFP, que es un brasileño, el libro más importante, central, se llama Revolución y Contrarrevolución, y apuesta justamente a la contrarrevolución católica tradicional, y ellos siempre acusan a todos los católicos progresistas, y eso llega hasta el cardenal Silva Enríquez, de subvertir el catolicismo, de ser Kerenskis chilenos. Hay un libro famoso de la TFP, Frei el Kerensky chileno, que abría, digamos, el mundo y el catolicismo, la iglesia, al comunismo. Pero, y con eso termino, sí, en esa época, y por eso me parece importante estudiarlos, era un grupo importante a pesar de ser una minoría. Era un grupo, como bien dice Marcos, presente en las calles, presente en el Mercurio, por ejemplo. Tenían dinero para pagar insertos, que ya en esa época deben haber sido muy caros, porque eran jóvenes de clase alta, y tenían muy buenas relaciones con varios militares, sobre todo con la Armada. Entonces ahí influían mucho durante la dictadura, y muchos de ellos entregaron el discurso de legitimación a la dictadura. Un miembro de la TFP era embajador del Vaticano en la dictadura de Pinochet, un puesto muy influyente en esa época. Sacaron un libro, La Iglesia del Silencio, que distribuyeron a todas las casas, a todas las calles, en todas las calles, que es una acusación al cardenal tremendo, y que por lo menos tenía mucha gente. Si lo leían o no lo sabemos muy bien. Pero tenían medios, digamos, a llegar a ciertos grupos muy influyentes, que es algo que después también, porque el régimen cambia su legitimación, justamente porque la iglesia oficial se transforma en oposición, después se silencia un poco esa influencia. Pero me parece muy importante, y creo que es importante que se estudie más todavía esa corriente. Bueno, muy agradecido, Estefan y Marcos, nuevamente. Al comienzo de los saludos iniciales, yo señalé de que había todo un proceso previo a toda publicación de un libro, sobre todo en este libro, bueno, y tantos otros, digamos, como parte de la colección. Y ahí nombré a Alejandra Stevenson, que le voy a dar la palabra ahora. Ella es directora, ¿no?, de las ediciones de la Universidad Alberto Hurtado, y también tuvo la amabilidad de estar presente y de acoger todo el proceso de publicación, no solo de este tomo, sino que de toda nuestra colección, ¿no?, que ya llevamos más de 20 tomos. Probablemente el público general no lo sabe, ¿no? Y que hay en las páginas web, bueno, a lo mejor lo mismo Alejandra lo dice, pueden acceder y, en fin, tienen que ser adquiridos para ser leídos, digamos, y comentados. Bien, dejo por ustedes entonces a Alejandra Stevenson, y nuevamente le agradezco su presencia y toda su colaboración para la publicación de este libro. Así en audio, Alejandra. Gracias, Freddy, y gracias al Centro Teológico también, y a Stefan y a Marco. Había un comentario que hace Stefan al comienzo, cuando estábamos antes de transmitir, que decía que en Alemania no se hacían lanzamientos de libros. Y yo creo que este conversatorio hoy día en torno al libro de Marco es como un ejemplo de lo importante que es hacerlo realmente, porque una cosa es leer el libro y leerlo desde la óptica que uno tiene, y otra cosa es como recoger de fuentes, de otras fuentes y de otras interpretaciones, comentarios sobre el libro que enriquecen su lectura, por un lado, y para mí, en mi
cargo de directora editorial también enriquecen la posibilidad de mostrarlo y de difundirlo de una mejor manera. Así que agradezco un montón los comentarios bueno, de los dos comentaristas y tuyo, Marco, también con tu pasión y con tu investigación y con tu buena pluma también para mostrarnos las investigaciones que has hecho. Tú ya tienes varios libros con nosotros. Esperamos que este otro que dice que es la segunda parte también vaya a esta colección y no te pongas así infiel y te vayas a otra editorial. Ya lo Así hice, lo siento. Sí. Editorial América en Movimiento, Valparaíso, esperamos que salga el muy, próximo mes. Una muy, vez, no, perdóname una. muy mal. Esas cosas no se hacen. No se abandonan las casas madres. Bueno, nosotros como en las ediciones de la Universidad Alberto Hurtado tenemos esta colección en conjunto con el Centro Teológico. Es una colección que ha sido súper fructífera, súper rica en publicaciones, ha sido bastante estable. Hemos tenido un coordinador, Carlos Chickendall, que es un lujo, digamos, de persona que ha estado dándole como la línea a esta colección. Es una colección que tiene que se ha ido imponiendo, digamos, tanto en Chile como en Latinoamérica, que tiene una cantidad de autores y de temas que son bastante como interesantes y que recomiendo justamente entrar a la página web de las ediciones de la Universidad Alberto Hurtado y poder repasar sus títulos, porque a diferencia de tal vez de otras publicaciones, estas publicaciones no pasan de moda, por decirlo, no pierden su vigencia y su importancia, justamente para poder entender lo que es el catolicismo hoy en día, ¿no? Y lo que ha sido también, como en este caso, ¿no? Y poder como rescatar para tantos creyentes y como para tantos como huérfanos de una iglesia pasada, de una iglesia que tenía voz, que tenía fuerza, que tenía presencia y que marcaba la vida de tantas personas y comunidades en general, y que hoy en día sienten como su falta, ¿no? Así que, que yo creo que ha sido como marcador para muchos, la teología de la liberación, etc. Hoy en día la teología se está abriendo también a temas súper interesantes, como son la ecología, el feminismo, otros temas, teología y política, que también resuenan en cualquier persona, no solamente en los creyentes, y creo que dan elementos de análisis, de postura, de crítica, sobre todo en estos tiempos en que tenemos que ser como bien claros en las posturas que tenemos, en las líneas que queremos, que apoyamos, sobre todo en procesos como los que estamos viviendo hoy en día en Chile. Así que agradecer nomás al Centro Teológico por haber organizado este lanzamiento. Muchas gracias por poder estar aquí también, y los invito a todos a que entren a nuestra web o le escriban a ventas@uahurtado.cl para pedir el libro y nosotros se los haremos llegar con la mayor prontitud posible. Así que muchas gracias por esta presentación. Bien, Gracias a pues, ti, Alejandra. muchas gracias, Alejandra. Solo bueno, nuevamente agradecer a todos los que nos han podido seguir. Tuvimos algunas dificultades de inicio, como es propio de estos tiempos de ciberespacio, de pandemia, pero finalmente hemos logrado llegar y presentar el libro, con Marco. Después de tantos meses, ¿no? En medio del estallido social que no fue posible, luego la pandemia, y en fin, estamos nuevamente en agosto, ¿ah? Y ya promediando el año, digamos, y pasando agosto, gracias a Dios, ¿ah? Así que gracias a ustedes, ¿no? A los comentaristas, Fernando Atria, que se tuvo que retirar, a Estefan, a Marcos nuevamente, y a todos los que nos han colaborado para poder desarrollar este evento, sabiendo de que lo que dije en un momento en las palabras iniciales, digamos que no es posible concebir responsablemente el futuro a nivel social, político y ecológico sin tener en cuenta el pasado, digamos, sin la enseñanza y la experiencia que nos da toda experiencia acumulada y la memoria histórica, ¿no? Y hoy día también podemos hablar de memoria de la Tierra, ¿no? En estos tiempos. No es posible, pero tampoco es posible concebir el pasado sin futuro, porque en toda experiencia de pasado hay, y eso lo sabemos a nivel personal, a nivel social, a nivel eclesial, a nivel familiar, que en todo pasado hay futuro.
Esa es nuestra convicción y con eso quisiera despedirme de todos ustedes, nuevamente agradeciendo vuestra amable y cordial presencia.